Hola, mi nombre es Natalia Zúñiga y en este video analizaré la relación entre cultura, diversidad, inclusión y educación a partir del cortometraje Vinta y la gran idea, las lecturas revisadas durante la actividad y una entrevista realizada a un docente universitario. A lo largo de esta presentación compartiré las principales ideas aprendidas, mis reflexiones personales y algunos de los retos que considero importantes para la educación actual. Empezamos con el análisis de la entrevista. Como parte de esta actividad, realicé una entrevista a un profesor de la Universidad Distrital de Bogotá, Colombia, quien actualmente trabaja con estudiantes universitarios de entre 18 y 23 años, dentro de la carrera de Ingeniería Civil, impartiendo 4 asignaturas diferentes. Es importante mencionar que no cuenta con una formación pedagógica formal, sino que su práctica docente se basa principalmente en los conocimientos adquiridos durante su formación personal y en la experiencia acumulada a lo largo de varios años de trabajo. Respecto a la relación entre cultura, comunidad y educación, el entrevistado considera que la cultura es inherente al ser humano y que dentro del aula se comparte constantemente a través de experiencias, conocimientos y forma de entender el entorno. Desde su perspectiva, la educación permite enriquecer tanto a estudiantes como a docentes mediante el intercambio de saberes que posteriormente pueden aplicarse en la vida cotidiana, familiar y profesional. Al preguntarle si ha tenido que adaptar contenidos o actividades para responder a las características culturales de sus estudiantes, comentó que esto ocurre con poca frecuencia, debido al contexto en el que trabaja. Al encontrarse en Bogotá, capital de Colombia, considera que la mayoría de los estudiantes que llegan desde otras regiones terminan adaptándose a las dinámicas propias de la ciudad y de la universidad. Menciona que en ocasiones pueden existir diferencias relacionadas con la forma de hablar, algunas costumbres o la adaptación al ritmo de vida de una gran ciudad. Pero generalmente estas barreras terminan superándose mediante la convivencia y la interacción con otros estudiantes. Esta respuesta me pareció interesante porque muestra una visión donde la adaptación recae principalmente en quienes llegan a un nuevo contexto. Considero que esta postura está influida tanto por el entorno en el que trabaja como por su propia experiencia de vida como habitante de Bogotá. Sin embargo, las lecturas revisadas durante esta actividad también permiten reflexionar sobre la importancia de que las instituciones educativas reconozcan y valoren las características culturales de quienes forman parte de ellas. Respecto a la participación estudiantil, el entrevistado considera que los estudiantes son el objetivo principal de la educación, por ello valora la importancia de escuchar sus opiniones, críticas y sugerencias, ya que considera que éstas enriquecen el aprendizaje y la construcción del conocimiento. Incluso menciona que no puede existir comunicación sin un receptor, porque el mensaje perdería sentido. Asimismo, destaca la importancia de la motivación dentro del proceso educativo y considera que los estudiantes aprenden mejor cuando logran relacionar los conocimientos con situaciones reales de su vida cotidiana. Esta idea coincide con varios de los textos revisados, especialmente con aquellos que consideran a los niños y jóvenes como sujetos activos dentro de los procesos educativos. El entrevistado reconoce que el aprendizaje no ocurre únicamente dentro del aula, sino también fuera de ella. Cuando las personas aplican, cuestionan y utilizan los conocimientos en diferentes contextos. Al preguntarle sobre la adolescencia, aclaró que actualmente no trabaja con adolescentes, sino con estudiantes universitarios. Sin embargo, desde su experiencia como padre, considera que la educación durante esta etapa debería centrarse en el respeto y la empatía hacia los demás. Esta respuesta me llevó a reflexionar sobre la adolescencia tardía, ya que, aunque legalmente una persona sea considerada adulta a los 18 años, el desarrollo cognitivo y emocional continúa durante varios años más. Por ello, considero importante que la educación superior también tome en cuenta estas características del desarrollo. Respecto al tema de inclusión y discapacidad, el entrevistado considera que cada condición debe abordarse según las necesidades particulares de la persona. Sin embargo, señala que gran parte de la responsabilidad corresponde a las instituciones educativas y al Estado, quienes deben de proporcionar los apoyos necesarios para garantizar el acceso a la educación.
Desde su perspectiva, el papel central del docente continúa siendo la formación académica y profesional de los estudiantes. Asimismo, considera que las personas con discapacidad deben realizar un esfuerzo importante para alcanzar la igualdad de oportunidades dentro de su formación profesional. Esta respuesta me permitió reflexionar sobre cómo muchas veces la discapacidad continúa siendo entendida principalmente desde las barreras visibles o más conocidas. Y aunque el entrevistado reconoce la existencia de condiciones que requieren apoyo, gran parte de su explicación se centra en el esfuerzo individual y la intervención institucional. Considero que esta visión puede estar relacionada tanto con factores culturales como generacionales. El entrevistado pertenece a una generación en la que la discusión sobre inclusión educativa tenía menor presencia que en la actualidad. Además, durante muchos años, las campañas de concientización se enfocaron principalmente en discapacidades físicas o sensoriales. Como consecuencias, otras condiciones discapacitantes menos visibles han recibido menor atención tanto en la sociedad como en los espacios educativos. Respecto a la preparación docente para atender estudiantes con discapacitados, el entrevistado reconoce que su formación es principalmente técnica y no pedagógica. Aún así, considera que la formación docente actual sí contempla estos temas y busca preparar a los profesionales para enfrentar dichos retos. Sin embargo, esta respuesta me llevó a preguntarme qué tan frecuente es realmente la capacitación continua en materia de inclusión y qué tan actualizados se encuentran estos procesos frente a las necesidades actuales de los estudiantes. En cuanto al papel del docente, el entrevistado reconoce que el docente contribuye un referente importante para sus estudiantes. Considera que mediante sus acciones, actitudes y discursos transmite formas de actuar que pueden influir en la vida cotidiana y profesional de quienes lo escuchan. No obstante, también considera que es el propio estudiante quien decide si adopta o no esos referentes dentro de su proceso de formación. Esta respuesta coincide con varios de los planteamientos revisados durante la actividad. La educación no consiste únicamente en transmitir conocimientos académicos, sino también formas de interpretar la realidad, valores y maneras de relacionarse con otras personas. Incluso cuando un docente intenta mantener una postura objetiva, siempre existe cierto nivel de influencia derivado de sus experiencias, su formación y el contexto cultural en el que se desarrolla. Respecto a las desigualdades económicas, familiares y sociales, el entrevistado considera que el docente puede reconocerlas y proporcionar herramientas para ayudar a los estudiantes. Sin embargo, sostiene que el cambio depende principalmente del esfuerzo individual. Aunque coincido en que la responsabilidad personal es importante, también considero que las desigualdades no pueden explicarse únicamente desde las decisiones individuales, ya que existen factores económicos, sociales, culturales e institucionales que influyen directamente en las oportunidades educativas de cada persona. Finalmente, al hablar sobre los retos actuales de la educación, el entrevistado destacó el impacto de la tecnología y las redes sociales en las nuevas generaciones. Considera que la educación debe adaptarse a estos cambios, pero sin perder la esencia del aprendizaje y el pensamiento crítico. También expresa preocupación porque algunos estudiantes utilizan la tecnología como una solución inmediata para resolver actividades académicas en lugar de utilizarla como una herramienta para comprender mejor los contenidos. Por último, el entrevistado considera que la educación debería ser principalmente práctica y resume esta idea mediante la expresión "se aprende haciendo". Asimismo, respecto a la madurez de los estudiantes, considera que ésta se desarrolla naturalmente con el paso del tiempo y que cada persona debe vivir plenamente las etapas que le corresponden. En conclusión, esta entrevista me permitió contrastar las ideas presentes en las lecturas con la experiencia de un docente universitario. También reafirmó mi postura respecto a la necesidad de continuar modernizando la educación, fortalecer la inclusión, ampliar la comprensión sobre las discapacidades invisibles y preparar mejor a los docentes para responder a los desafíos actuales.
Además, me permitió observar cómo las experiencias personales, la edad, la cultura, el contexto en que una persona se forma, influyen directamente en la manera que interpreta la educación, la inclusión, la tecnología y el papel de los estudiantes dentro de la sociedad. Ahora, mi reflexión personal sobre los recursos revisados y después de analizar las respuestas obtenidas durante la entrevista, considero importante reflexionarlas con las ideas presentadas. Uno de los aspectos que más me llamó la atención fue la importancia de la cultura dentro de la educación. En Vinta y La Gran Idea se muestra cómo los personajes valoran su forma de vida y no consideran que otras culturas sean necesariamente superiores. Esto me parece importante porque demuestra que la educación debe reconocer las características de cada comunidad y adaptarse a su contexto sin dejar de transmitir conocimientos fundamentales. También me hizo reflexionar sobre el tema de la desigualdad. A partir de las lecturas comprendí que la desigualdad no es únicamente económica, sino que también puede manifestarse en el acceso de oportunidades, recursos, participación y condiciones educativas. Esto permite entender que cada estudiante llega al aula con experiencias y realidades distintas que influyen en su aprendizaje. Otro aspecto importante fue la idea de que los niños y jóvenes son sujetos sociales. Con frecuencia se piensa que únicamente reciben conocimiento, cuando en realidad también construyen opiniones, interpretan su entorno y participan activamente en la cultura. Considero que escuchar sus experiencias puede ayudar a generar procesos educativos más significativos y cercanos a sus necesidades. El texto sobre discapacidad fue el que más me hizo reflexionar, ya que aunque existen avances en materia de inclusión, considero desde mi experiencia que todavía existe un poco conocimiento sobre muchas discapacidades que no son visibles. Esto puede provocar que algunas necesidades de los estudiantes no sean comprendidas o atendidas adecuadamente. Por ello, considero importante fortalecer la formación docente y promover una mayor sensibilización sobre estos temas. Finalmente, las lecturas también muestran que la educación enfrenta nuevos retos relacionados con la diversidad cultural y los cambios tecnológicos. Considero que la educación debe adaptarse a estas transformaciones sin perder su objetivo principal, que es formar a personas capaces de pensar críticamente, convivir con otros y participar de forma activa dentro de la sociedad.